Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy es el tema 8. Vamos a ver el Tahuantinsuyo. La clase pasada nos habíamos quedado lo que es, bueno, en sí no habíamos culminado lo que es Roma. Eso lo vamos a ver mañana, que nos toca Historia Universal. ¿Está bien? Hoy día nos toca Historia del Perú y vamos a continuar. En este caso vamos a hablar del Tahuantinsuyo. En esta primera parte Miss, vamos a hablar... mm, Dime, Angeli. prendemos la cámara. Sí. Ya. Mire, en este caso vamos a hablar más que todo del origen, la organización política, organización social también, los principios de la economía. En la siguiente vamos a hablar de lo que es el aspecto religioso, las manifestaciones culturales y también las guerras civiles. En este caso vamos a ver eso. Bien. Bueno, entonces el Tahuantinsuyo se encuentra entre los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Estos son los que formaron parte del imperio del Tahuantinsuyo. Y lograrían su máxima expansión con el gobierno del Inca Huayna Cápac. Entre sus límites tenemos por el norte con el río Ancasmayo y en el sur con el río Maule, se encuentra en Chile, al este en la ceja de selva y al sudeste en Tucumán, Argentina. Al oeste en la parte del Océano Pacífico. Durante el gobierno del abuelo de Huayna Cápac, o sea, el Inca Pachacútec, el territorio que iban conquistando fue dividido en 4 suyos. ¿Y cuáles eran? Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. El Chinchasuyo es la costa y la sierra norte. El Collasuyo está en la mesta del Collao y parte de los territorios de Chile y Argentina. El Contisuyo en la costa central con las regiones de Ica y Arequipa. Y en el Antisuyo está la ceja de selva. En cuanto para la nobleza incaica, el centro de mayor poder o su capital fue el Cusco, em, que se encuentra entre los ríos de Guatanay y Putumayo. Según las crónicas, su nombre significa el ombligo del mundo y fue desde este valle donde se asentarían o iniciarían toda su expansión en el territorio andino. Como que también se establecieron centros andinos, dando así lugar al periodo conocido como el origen del Perú. Hay dos orígenes que lo hemos conocido a través de las crónicas o mitos, ¿no? Uno es el mito de los hermanos Sayer y otro es el de Manco Cápac y Mamaugio. Bien. Pues se copió. Perdón. Ya, entonces sigamos. En cuanto a la organización política, la única forma de entender una sociedad es estudiando, ¿no? Desde sus autoridades. En el Tahuantinsuyo, las autoridades también desempeñaban funciones religiosas, las cuales desempeñaban los principales cargos, eran los parientes cercanos al Inca, al quienes se les llamaba los orejones. También jugó un papel importante los jefes locales, o sea, los llamados curacas. Estos eran los jefes de los ayllus que conformaban la mayoría de la población del Tahuantinsuyo. En cuanto al Inca, él era la cabeza de un gobierno teocrático y despótico. Se le consideraba como el hijo del sol y encabezaba la lista de la élite cusqueña. Debido a que a ser un ser sagrado, su traslado se hacía dentro de un ritual de desplazamiento que se iniciaba con gente que limpiaba el camino,
quitando las pajas, barriendo el suelo de donde éste pasaría. Y además, tras este grupo de gente venían otros cantando y bailando que antecedía a quienes iban con armas y objetos de oro y plata. Después de estos, ya después, aparecía el Inca, que era trasladado en andas sobre un asiento denominado la tiana, y finalmente luego el Inca estaba aislado así de cualquier contacto con el mundo. Este era considerado el señor de la tierra y ordenador del mundo, así como que esta manera convertía en sagrado todo objeto que entraba en contacto con él. Se le daba el título de Sapa Inca. Esto forzaba la idea de que él era el único señor existente en el mundo y fue considerado una suerte de modelo, ¿no? Y así los pobladores creían que el Inca era un generoso divulgador y donador de productos alimenticios, los cuales eran necesarios para la economía andina, tales como el maíz o la coca. Se le consideraba un constructor que hacía que los cerros se convirtieran en campos de cultivo y que se trasladaba el agua a lugares donde parecía imposible obtenerlo. También se creía que era capaz de construir rápidamente andenes o canales de riego para los ayllus. Em, él, él como que actuaba como un mediador. Era quien mantenía el equilibrio de las relaciones entre los hombres y los dioses, y también quien resolvía los conflictos que se suscitaban entre los diversos pueblos. Solo, bueno, y solo así era el funcionamiento del taoísmo. Él contraía matrimonio con mujeres de los diversos ayllus, y de esta forma él y el ayllu de la mujer que se había convertido en parientes se obligaban a mantener ayuda mutuamente, lo cual se denomina la reciprocidad andina. Luego tenemos a Lauki, el cual era el que debía de gobernar el Tahuantinsuyo después de la muerte del Inca, y quien generalmente era el hijo mayor. Pero aquí en sí no funcionó el criterio de que el hijo mayor se convertiría en Inca, solo lo hacía aquel Auki que demostraba habilidad para gobernar. Las crónicas en sí están llenas de casos en los que los Aukis jamás llegan al poder y que otros hijos del Inca terminan asumiendo el mando. Luego, luego está el Tucuiricuy, que se traduce como el que todo lo ve. Eh, Él era el veedor, ¿no? El visitador imperial, y cada año visitaba los lugares bajo su jurisdicción para recoger el tributo, casar a las parejas, ejercer como juez criminal y visitar las obras públicas y así también como supervisar las labores del curaca, a quienes podía castigar si no cumplían con sus funciones. ¿Y quién era el curaca? Eran los jefes de los ayllus. Existieron desde tiempo atrás, ¿no? Estos mismos incas fueron antes en sí de esa expansión en los pueblos. Y ya pues con la expansión de los incas sobre los diferentes ayllus, el poder del curaca se mantuvo casi sin variaciones y siguieron siendo elegidos entre los miembros de los ayllus. Entonces los incas sabían que una de las formas de mantener su poder era respetando a las autoridades locales. Los curacas también, además de organizar las tareas propias del ayllu, constituyeron el vínculo que unía el ayllu con el poder cusqueño.
así que fueron ellos los encargados de la organización de la mita, una forma de trabajo, ¿no?, en beneficio del Estado. También fueron considerados como seres sagrados o huacas por los miembros de los ayllus. Y también, ¿no?, al igual que el Inca, ellos eran trasladados en andas. Otra cosa que hay que ver acá es la organización administrativa. Aquí encontramos a los chasquis. El Tahuantinsuyo contó con una eficacia en el sistema de mensajeros encargados de transmitir los mensajes del gobierno a través, por todo el territorio. Y estos eran los que se encargaban de estos, eran los chasquis. Apenas recibían un nuevo mensaje, los chasquis iniciaban su veloz carrera hacia donde se necesitaba, donde se le transmitían. Otra cosa también están los quipus. Esto fue un instrumento de contabilidad utilizado para la administración del estado incaico, y en ello se guardaba información respecto a la cantidad de productos que se almacenaban en las colcas. La población de los ayllus, de soldados de ejército, y así, ¿no?, también de la mitades, se conformaba por un sistema de cuerdas, una cuerda principal de la cual se derivaban muchas de las cuerdas secundarias. Y estas últimas eran de diverso color, tamaño, grosor, y en cada cierto espacio se colocaban los nudos. En cuanto a su organización social, bueno, existía la realeza, la nobleza y el pueblo. Y en cada grupo se encontraban varios sectores. Pero la base de la organización socioeconómica en los incas fue el ayllu, y bueno, fue una familia extensa o familias unidas por diversos. Encontramos primero a la nobleza de sangre. La nobleza de sangre estaba conformada por los nobles cusqueños que pertenecían a alguna de las panacas, los cuales eran las familias o grupos o parentescos conformados por los descendientes del Inca. Aquí los españoles los denominaban los orejones. Para así diferenciarse del resto de la población, ellos llevaban unas enormes orejeras. También fueron los funcionarios del Tahuantinsuyo. Se encargaban de las tareas que se relacionaban con el poder, también como visitar los ayllus y a fin de actualizar la información demográfica de cada uno, para así la posibilidad, ¿no?, de obtener la mano de obra, administrar la producción, organizar el cultivo y fiscalizar a la gente. Eh, en cuanto a la panaca principal de la élite, estaba organizada por el Inca, ¿no?, la Colla y sus respectivos hijos. La Colla era la esposa principal del Inca y gobernaba junto a él. Y de la misma manera que como al Inca se le consideraba el hijo del sol, el hijo del sol y de la luna, por lo cual serán considerados un ser sagrado. Luego está la nobleza de privilegio. Estos estaban integrados por las personas que el Inca había premiado por determinados méritos, convirtiéndolas en una especie de nobles de segunda categoría. Pese a formar parte de los ayllus que se había establecido en el Cusco, no pertenecían a ninguna de las panacas y habían accedido a alianzas privilegiadas por los incas, y también integraban a la burocracia costeña. Estos se dividían en nobles advenedizos y la nobleza compensados. Los nobles advenedizos eran los señores o curacas que se habían sometido al imperio, rindiéndose oportunamente de manera pacífica o consiguiendo el perdón del Inca. Y a estos heredaban sus hijos. La única condición es que tenían que ser educados antes.
Entre el pueblo están los Hatun Runas. Ya. Entre los Hatun Runas se conoce como, bueno, se les dice son los hombres grandes, conformaban la mayoría de la población del Tahuantinsuyo, eran los miembros del Ayu. Ellos tributaban al Estado por medio de la mita, que es una forma de trabajo, ¿no? Construían la enorme fuerza de trabajo que se utilizaba en el Estado Inca en una serie de actividades. Y a partir del matrimonio se obtenía la mayoría de edad y, bueno, la comisión de Jotonro. Asumían las responsabilidades de una familia y una porción de tierra para así su subsistencia. Otro están los mitimaes. Ellos fueron grupos de personas que eran enviados desde los lugares de origen a otras regiones para cumplir tareas o algunas misiones específicas que les habían encomendado. Se trasladaban junto con sus familias o sus propios jefes étnicos. A pesar de alejarse, ellos mantenían sus vínculos, ¿no?, de reciprocidad y parentesco. Los yanaconas, ellos fueron los sirvientes del Estado. En algunos casos tuvieron la condición de siervos perpetuos y ellos llegaban a esta condición como castigo por actos hostiles y rebeldes contra el Estado inca. Perdían todo vínculo, sobre todo los lazos de reciprocidad con su ayu, y luego están las piñas. Durante el Tahuantinsuyo se denominó piñas a los esclavos, quienes generalmente fueron prisioneros de guerra. Otro es también los saquias, las cuales eran mujeres procedentes de diversas partes del Tahuantinsuyo que vivían en el Aguiahuasi, las cuales eran para elaborar chicha y tejidos finos para el Estado. Los principios de la economía inca. La economía inca se basó en la combinación de principios, ¿no?, como son la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad fue un principio que se practicó desde épocas anteriores a los incas y se basó más que todo en el intercambio recíproco de fuerzas de trabajo entre los miembros, ¿no?, de los ayllus. Permitió a los miembros del ayllu obtener los bienes necesarios para su sustento. Entonces, cuando una persona brindaba su fuerza de trabajo a un pariente, lo hacía con la certeza de que posteriormente ella podía solicitarle ayuda a él. Entonces, mientras durase el trabajo, la persona que se beneficiaba tenía la obligación de brindar alimentos a los que le entregaban su fuerza de trabajo. Luego está la redistribución. Aquí suponía una jerarquía por parte de los que se aplicaba a los ayllus. Y esto, bueno, hacia el Estado, ¿no? Había un doble movimiento, que es el almacenamiento en los depósitos estales de los bienes obtenidos por el trabajo de los distintos ayllus y su posterior redistribución. La distribución permitía así la circulación de los bienes. Otra cosa están las formas de trabajo o la organización del trabajo. El AINI se consistió en la ayuda mutua entre los miembros de los ayllus para la agricultura, la construcción o techado de las casas, así como también el cuidado de los rebaños. En cuanto a la minca, cuando todos los miembros del ayllu realizaban faenas comunales en beneficio de toda la comunidad,
por ejemplo, en la construcción de caminos o puentes. En cuanto a la mita, era el trabajo que los ayllus presentaban al Estado incaico, y su finalidad era producir bienes destinados a la redistribución. Estos eran realizados por turnos, por un tiempo determinado, para realizar unas tareas específicas. Más que todo se utilizó para construir andenes, cultivar maíz, transportar tejidos y otras actividades. Otra cosa que se debe hablar aquí es de la ganadería. Desde la época de los primeros pobladores de nuestro territorio, los camélidos fueron una fuente importante de alimentos para el sustento de la población andina. Por ejemplo, de la llama se obtenía la carne fresca, ¿no? Y se conservaba también en forma de charqui. Y su lana eran elaborados para los tejidos a la gente. También de su cuero se utilizaban o se elaboraban las sandalias o ondas, y su excremento era utilizado como abono. Bueno, y otras funciones que tenían eran utilizados como animales de carga. Entonces la propiedad de los rebaños de camélidos era diversa, ¿no? Había los que pertenecían al pueblo, los distintos ayllus tenían tierras destinadas para los pastos, los cuales servían de alimentos para el ganado. También tenía vía del Estado. Este tenía tierras destinadas para pastear sus ganados, y al mismo que se cuidaba a través de la mitad. Por último está el ganado del sol, que se utilizaba más que todo como ofrendas o sacrificios en las ceremonias religiosas. Ya. En cuanto a la agricultura fue una actividad fundamental para la economía incaica. Ellos recogieron y sintetizaron los aportes de las culturas anteriores en cuanto a las plantas, domesticados y las técnicas que se utilizaban. Entonces los incas aprovecharon toda la tecnología y la mejoraron, y así difundieron, lo difundieron por todo su territorio. Y esto fue fundamental para el control vertical de los pisos ecológicos, para así acceder a los bienes y recursos que no eran posibles obtener en su espacio. Existían varios tipos de tierra. Unas eran las tierras del Estado, las cuales estaban dispersas por todo el Tahuantinsuyo, ya que el Estado recibía tierras de los diversos ayllus, los cuales sometían. Entonces se habilitaban nuevas tierras de cultivo mediante la construcción de andenes, y se construían canales de riego para hacerlas productivas. La producción de estas tierras se almacenaban en los depósitos del Estado incaico, se les denominaban las colcas. Entonces los productos almacenados eran utilizados en la redistribución y en alimentar a quienes entregaban su trabajo al Estado incaico, para así mantener a los administradores del Estado y servirlos como reserva. Estas tierras se cultivaban mediante la forma de trabajo que se le denomina la mita. Otro están las tierras del Inca, las cuales correspondían a cada Inca, y luego pasaban a su panaca. En cuanto a la producción obtenida, era destinada al sustento del Inca y su familia. Y se trabajaba mediante la mita. Y también estaban las tierras del sol. Su producción estaba destinada a la mantención de los templos y las personas dedicadas al culto. Se utilizaban como ofrendas y para mantener a los sacerdotes y los asistentes a ceremonias religiosas. También estaban dispersas por todo el estado del Imperio Incaico. Luego están las tierras del Ayllu. Las tierras del Ayllu
se administraban comunitariamente entre los miembros de la isla. Aquí los curacas eran los encargados de la distribución entre la población, quienes la trabajaban para su sustento. No solo esto incluía las tierras, sino que también los pastos y las fuentes de agua. Entonces, de ellas, cada hatun runa se le entregaba una parcela, la cual se le llamaba topo tupu, para así su sustento. ¿Y qué es el topo? Era una parcela de tierra de cultivo y su extensión era variable. Más que todo, su tamaño dependía de la calidad y productividad del suelo y el clima. En las tierras altas tenían mayor extensión, en cambio en las tierras ubicadas en zonas bajas, su extensión era pequeña. El objetivo que tenían era poseer una cantidad suficiente de tierras para que de cosecha en cosecha, para así sustentar a una familia nuclear compuesta por padres y hijos. Otra cosa que también hubo, las tecnologías agrícolas. Obtuvieron mayor cantidad de tierras mediante la construcción de andenes en las laderas de los cerros para así cultivar maíz. En la región del altiplano utilizaron a los camellones o waru-waru. Otra cosa que habíamos mencionado es que utilizaron el control vertical de los pisos. Recursos provenientes de diversos pisos altitudinales. ¿Qué herramientas agrícolas y fertilizantes utilizaron? Todas las herramientas que utilizaron eran manipuladas únicamente con energía humana. Se fabricaron en madera y metal. Los más importantes fueron los chaquiacta o arado de pie. Otra cosa es que se fabricó la lampa para remover la tierra. Todas estas herramientas se siguen utilizando hoy en día en la región de los Andes, y los fertilizantes más que todo era para enriquecer las tierras de cultivo y fueron los excrementos de los camellos. En la sierra, ¿no? Y en cuanto a la costa está el guano de las. Las colcas, o también conocidos como depósitos estatales, estos fueron depósitos donde se almacenaba el excedente de producción perteneciente al estado inca. En ellas se almacenaron diversos productos naturales y eran un símbolo de poder. Se construyeron en diversos lugares del Tahuantinsuyo, también en los centros administrativos y en las regiones de alta productividad. En los quipus se llevaba una cuenta clara y minuciosa de todo lo que entraba y salía de ellas. Los colcamayo se encargaban de vigilar y mantener los depósitos en perfecto estado. Se construían en lugares altos y bien ventilados. También estaban ubicados en hileras, pero separadas por un espacio vital. Los principales cultivos tenemos en los tubérculos, que está la papa, el camote, la oca, el oyuco. Entre las frutas encontramos a la lúcuma, la chirimoya, granadilla y más. En los cereales, maíz, quinoa, el tarwi, la kiwicha, la cañigua. En las menestras está el payar, frijol y maní. Y entre los otros que podemos encontrar también está la caiba, el ají, el rocoto, el huacatay. Bien. Ya tenemos 15 preguntas. La primera pregunta es, ¿la capital del Imperio Incaico estuvo ubicada en la región de Cusco? Liñán, Cusco, dice? ¿Alguien dice otro? Cusco. García González, Cusco. Sí, Cusco. Y a ver, chicos, voy a estar apuntando a todos los que participan. Ya, empezó con Liñán, ¿verdad? Ya. A ver, ¿cuál de los siguientes países no integró el Tahuantinsuyo? Venezuela. Venezuela. No le hemos mencionado. Venezuela. Angelí, Calderón, profe, García. Calderón. Calderón también. Ay, no.
Y a ver, la división del Imperio Incaico en 4 suyos fue una obra realizada durante el gobierno del Inca Pachacute. Chapute. Pachacuti, ¿verdad? Sí, esto sí está fácil. A ver, se traduce como el que todo lo ve. ¿Quién es el que todo lo ve? Guamani. ¿Qué mamá? La Emis. La E. Ricuy. El tucuiricuy. ¿Alguien dice otro? Quispe Mamani. Quispe Mamani. ¿Y tu mamá ni es el que todo lo ve? Ya, claro, el tucuiricuy. A ver, la siguiente es, el jefe de los ayllus, ¿cómo se le llamó? Curacas. Acá, Ujú, por acá. muy bien. Acá. Y a ver, ahora voy a empezar a llamar para que todos tengan su nota. Angeli, Calderón, Xiomara también han participado. Sí. Xiomara, sí, ¿verdad? Acá está. Sí la tengo. No, Semara no. Cállate. Cornejo Verde. Está la señorita. La pregunta 6. Chasqui, profe, Chasquis. Ya le soplaron ya. Sí, sí, No, yo fue. ya sabía porque dice, fueron los correos en la época de Tahuantinsuyo. No En iba ese tiempo a tocaban a los Cornejo chasquis. le había tocado. Sí, pues sí. Pues. 20, profe, 20. 20 ya tiene Calderón. Ya. Fue un instrumento de contabilidad. Madame Siles. Los quipus. Ajá, los quipus, muy bien. A ver, otro que no haya participado. Paloma, Crisóstomo. Ahí está la señorita. ¿Quiénes eran los últimos en la escala social incaica? Paloma. Y a ver, ¿alguien que lo quiera decir? Los Piñas. Piñas, ¿verdad? Ajá, Piña. los piñas. Ah, Temoche todavía recién la escucho. A ver, Temoche, dinos, en la sociedad incaica, ¿quiénes eran los auquis? Los hijos del Inca. Ajá, muy bien. A ver, otro. José Rivas, la siguiente pregunta. El trabajo en la época del Imperio Incaico encuentra el principio de reciprocidad. ¿No está? A ver, ¿quién nos dice? Ese de ahí? Miss Minka. La Minca. A ver, dice la Minca. Otro, ¿quién nos dice? Guadalupe nos dice Layu. ¿Alguien? Elaine. García nos dice Laini. A ver, ¿quién es más? Elaini, ¿verdad? Sí. Ujú. Tiene un concepto de reciprocidad, ¿no? Ayuda mutua. A ver, un ratito. Y ahora sí. ¿Cuándo estamos? Las 10, la 11. El trabajo de ayuda mutua en el Imperio Incaico, ¿cómo se le denomina? Ya lo habíamos visto ya. Aini. Ajá, el AINI. Pregunta. La 12. Una de las principales características de la economía del Imperio Incaico, ¿cuál era? El trueque. Trueque. Ya, a ver, el trueque. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más quiere decir otra respuesta? La redistribución. La redistribución. Otro. Hay alguien con el micro prendido.
A ver, chicos, a ver, para los que no están respondiendo. Mira, en sí acá hay una de las principales, acá podría ser sí, también la redistribución, la cual hemos mencionado, pero una de las cosas, creo que la más cercana es la mano de obra, ¿no? Porque sin la mano de obra no hubiese funcionado la actividad económica. Ya, aquí. La pregunta 13. Fue una de las formas de trabajo del Estado para pastar los ganados de su propiedad. ¿Quién nos dice? La pregunta 3. Mita, la A. La mitad, una forma de trabajo del Estado, ¿no? La mitad. Trabajo del Ah, claro, para trabajo del Estado. Está bien, la mitad. La pregunta 14. La economía incaica tuvo como principios fundamentales, ¿cuál es la respuesta? La reciprocidad. La reciprocidad, pero también hubo otra más. Redistribución. Ajá. Entonces, Entonces habría dos respuestas. La E. La E. Ajá, más de una es correcta. Y finalmente, la 15. Sobre las colcas, ¿qué podemos afirmar de las colcas? ¿Son depósitos estatales? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Se ubicaba en todo el Tahuantinsuyo? Ciertas partes, ¿verdad? En las partes altas. ¿Y se llevaba aquí la cuenta de los productos mediante los quipus? ¿Qué nos dicen ahí? Un ratito. Letra B. La B. A ver. ¿Y la tercera afirmación es B. verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera, ¿no? Porque los quipus son los que llevaban la cuenta ahí, una cuenta clara y minuciosa. Entonces, ¿cuál sería? 1 y 3, ¿verdad? La B. Ujú, bien. A ver, chicos, otra cosa que les quería comentar un ratito. Ya, ahora sí. Ah, ya, de los trabajos. ¿Quiénes de aquí no han podido presentar nada, nada, nada? De los que están presentes. Medali, Siles, ¿quieres decirnos algo? Ya, mire. Acá, Herrera, Velázquez, Manuel. Emanuel está. De aquí nos falta, no tengo ni una nota de acá de Herrera, Velázquez. Osorio Rodríguez, no, Osorio Ordóñez, ¿has pasado tareas? O yo me confundí porque sí he escuchado. Osorio, ¿no está? Ya, bueno, voy a ver eso. Miranda, Marín, sí está alientado. Maima, Luis. Luis, ¿está? No, no está. Ya también le falta presentar actividades. Pérez Junior, también le falta. Carlos Quilca, también. José Rivas, también le falta presentar las tareas. Esteban Espinosa, si está bien. Siles,
Si les has presentado tareas, No. no. Ya, entonces esta semana te voy a estar esperando para poder corregir ahí. Ya. Sisa, no, Sea Tito Brisa. También le falta. Zambrano Ortiz, le falta la actividad 7. Xiomara Espinosa, si está bien. Ya la hice, ya la hice. La hice la mano. A las 7, sí, las 7, ya, me lo mandas, por favor. Mi, sí estoy bien, ¿por qué mis notas están bajas? ¿Mm? ¿Dónde? Porque sí estoy Aún bien. no he mis mandado notas nada de están notas todavía yo. bajas. Bueno. Estás al día en lo que es mi curso. En otros no sé. Yo. Pérez Milagros, sí, también está al día en los dos. Acosta Marlon, también le falta. Dairo también le falta. Mercado Arón también. Arrieta Marjorie, le falta la actividad 7. Y a ver, de los que están, Lucero Lovera, la actividad 7 también me lo mandas. Orihuela, sí está bien. Vallejos, Fabricio, también. De Flores, Giancarlo, no, García González, Rocío, le falta la actividad 6. Daniela Taipe, sí, bien. Jaramillo está bien. Cornejo Verde, la actividad 7. No, la actividad 6, perdón. Y Roca Cristian, la actividad 7. No te olvides de eso. Y los demás ya traten de enviarme a los que faltan, ¿no? Algunos no han mandado nada todavía. Bien, entonces miren, acá estamos. En cuanto a la actividad de extensión, van a responder estas preguntas, ¿no? Van a observar el mapa y responder estas preguntas, que son, ¿qué regiones actuales del Perú ocupó Echinchaysuyo? Las siguientes, ¿cuáles fueron los suyos que llegaron a tener territorio en países fronterizos con Perú? La tercera es, según su extensión, ¿cuál era el suyo de mayor extensión y el de menor extensión? Otra es, ¿qué suyos tuvieron salida al Océano Pacífico? Y las siguientes, ¿qué país fronterizo actual del Perú no tuvo ocupación del Imperio Incaico? Y finalmente, ¿cuáles de las regiones actuales del Perú no ocuparon los incas? Eso van a tener que responder. En la siguiente tarea van a leer esto y van a responder. Hay tres preguntas. ¿Cuáles fueron las funciones de esta red de camino, la cual mencioné en el texto? Y según tu opinión, ¿cuál sería la importancia de la denominación? No, perdón, la denominación. Y la última es, ¿qué relación existía entre el Capac Ñan y los chasquis? Esa es la pregunta. Leen el texto y ya. En cuanto a la actividad de evaluación, son solo 3 preguntas. El AUKI se entiende como, ya ahí, el tributo laboral entregado al Imperio Incaico fue la forma de trabajo, se llamaba, ahí marcan, y cuáles fueron los cereales cultivados por los incas. Son 3 actividades de evaluación, 2 de extensión y ya la de aplicación ya está resuelta.
¿Ya? Pero ponte tu champa para ir. Ya. Entonces, Va, va. finalmente, como último, para poder terminar y poner las últimas intervenciones orales. Ya miren, tengo solo 3 preguntas. ¿Quiénes no han participado? A ver, voy a llamar acá. Valeria Moncada. Valeria Moncada, ¿qué significa el Zapa Inca o qué función tiene? El Zapa Inca. ¿Qué función tiene el Zapa Inca o a qué se le llama el Zapa Inca? Valeria. No sé, Miss. Nada. Ya, a ver. Ay, chicos, vamos a estamos poniendo notas. Valdivia Luis Miguel. ¿Qué significa Zapa Inca o qué función tiene el Zapa Inca? Luis Miguel. O el Inca, ya conocido, sino que estamos diciendo Zapa Inca. Bueno, que estoy poniendo ahorita las notas intervención oral. Estoy pasando a registro, chicos, díganme. Joan Miranda. A ver, alguien levantó la mano. El Zapa Inca, ¿qué función tenía? Liñán Villanueva. Era la máxima autoridad. Ajá, muy bien, la máxima autoridad. A ver, alguien más. Aarón Mercado. El Tucuyrcuy. A ver, resúmenos, ¿qué era el Tucuyrcuy? Aarón. ¿No está Aarón? Y a ver, Valeria, para que puedas recuperar ahí. ¿Qué era el Tucuyrcuy? Ya, Angeli nos quiere decir. El supervisor imperial. Ajá, el supervisor imperial. Ya, Valeria, quiero que tengas tu nota. ¿Qué eran los curacas? ¿Cómo, Miss? Los curacas. Jefe político. Ya, algo más específico. El jefe del Ayu, ya. Ya, otra, Valeria. Los principios de la economía, ¿en cuáles se basó? No, ¿Cuáles mire, yo fueron sé los que son dos? los curacas. Y a ver, dinos, Calderón, ¿qué son los curacas? El curaca es el imperio incaico, jefe o gobernador de un ayllu. Ajá, muy bien, Calderón. 20. 20 ya tiene Calderón eso. Gracias. Ya, a ver, uno más. Los jatunrunas. Brisa. O ya, los piñas. ¿Qué eran los piñas, Brisa? ¿Los cuales qué? Los No piñas. entendí muy bien. ¿Los piñas? ¿Qué eran los piñas? Los piñas, perdón. Eran los esclavos del Estado, ¿verdad? Ya, a ver. Cristian Calderón. Ah, sí, Calderón ya presenté, ya dijo ya. Ya, la organización económica, ¿cuáles fueron los principios? Cervera Joel. Hablamos de 2 principios, ¿cuáles eran? ¿No está Cervera? ¿Me podría repetir la pregunta? Ya, ¿cuáles eran? Hablamos de 2 principios en la organización económica, ¿cuáles fueron?
Erika Padilla. La reciprocidad y la redistribución. Ajá, muy bien. Ya, Erika también tiene sus 20. Ya, las organizaciones de trabajo, ¿cuáles eran? Ya, otro más, lo que hemos hablado también es de la nobleza, ¿verdad? La nobleza y el pueblo. La nobleza, ¿en qué categorías encontramos acá en la nobleza? Que nos diga Fabricio Chang. Si hablamos de nobleza de sangre, ¿quiénes eran? Espinosa Esteban. Nobleza de sangre, o ya, nobleza de privilegio y la nobleza de provincia. ¿Quién nos dice alguna de ellas? La nobleza de sangre eran los miembros de las pancas cusqueñas. Ajá, de las panacas, ¿verdad? Así es. Xiomara. 20. Ya, 20 también tiene Xiomara. Estamos regalando 20, ¿sabes? ¿Quién más quiere su 20? La nobleza de privilegio. García Rocío. García siempre participa, pero ya otro 20 se va a dar a García. García de privilegio. Nobleza de privilegio. Existían dos tipos de privilegio, ¿Ya cuáles eran? la recompensa y la, no sé, Miss, abenecida. Ya. ¿Y cómo se accedía a ellos? Yo sé, por un servicio del Estado. Ajá, muy bien, Xiomara. 20, Miss, 40 Sí, ya tengo. Ya, 40 va sumando. Ya. Y finalmente vamos a preguntar una última pregunta. La distribución de tierra, ¿cómo era? ¿En cuántas encontramos la distribución de tierras? Oye, menciónenme una nada más, una. ¿Quién han participado hasta ahorita? Distribución de tierra, Miss, o sea, los tres. Ajá, sí, a ver, mencióname los tres. Inca, Sol y Ayu. Ajá, claro, las tierras del Inca, del Sol y del Ayu. Bien. ¿Cuál es tu apellido? No lo vi, perdón. Guadalupe Pérez, ¿verdad? De Guadalupe Pérez. Bien. Ah, Julcarima. No le tengo una nota acá. A ver, Julcarima, una pregunta. ¿Qué eran los llanas o yanacochas? Julcarima. A Josué también, ¿verdad? Josué Sánchez, llamamos a Josué. Me hizo una pregunta, hicimos... ¿Fueron especialistas en las artes? Siento. Y a ver, Josué, ¿hablaste? Perdón. O Julcarima, uno de los dos dijo. Ya. García, ¿habías dicho algo? Miss, ¿nos puede explicar un poco sobre la Capac Cuna? ¿Capac Cuna? Sí. Los incas que gobernaron, los incas más representativos. Los incas más... Ah, ya, lo... A ver, espera. En los incas más representativos estaban Sinchirroca, bueno, en el Jurin Cusco, ¿no? En las cuales estaban Sinchirroca, Yoquiyupanqui, Maitacapa, y en el otro era la distribución o dinastía, creo que así se llamaba, era el Hanan Cusco, estaba ahí Pachacútec, Tupac Yupanqui,
Huayna Cápac, y finalmente está Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que finalmente terminan teniendo su guerra civil. Huayna Cápac, sí, Tupac Yupanqui. Otro era Yaguarhuaca, sí. Me hizo una pregunta, ¿y era cierto que ni Huáscar ni Atahualpa iban a ser incas? Sino que... En sí, que tenía que ser inca era Huáscar, ya que él sí era como hijo del Inca y de Acoya. En cambio, Atahualpa era hijo de que no era la Acoya, ¿no? Por eso hubo una guerra. Huáscar por reclamar su poder y Atahualpa ya porque quería quedarse. En cambio, porque a la muerte de Pachacute, la muerte de su padre, perdón, ya entonces Atahualpa se lo seguía. Pero también se nombra a un inca que murió de viruela cuando llegaron los españoles. Ese fue su hijo del Inca, del Zapa Inca, el cual la acompañaba siempre, ¿verdad? Pero debido por las invasiones y todo eso, por llegaron los españoles, trajeron la viruela. Entonces murió, ¿no? Murió el Inca heredero. Y entonces ya ahí ocurrió, el que le iba a seguir era Huáscar. Pero como ya estaban yendo para el norte, en el norte ahí fue que contrajo el Auqui heredero, el que contrajo la viruela y murió. Entonces, como estaban para el norte, ya Atahualpa, no, el Zapa Inca se recordó que tenía un hijo ahí, por ahí, y era Atahualpa. Entonces, él lo siguió al Zapa Inca, aprendía las cosas y todo eso, como era el gobierno, y se quedó, ¿no? A la muerte del Zapa Inca se quedó Atahualpa. Pero Huáscar era el hijo del Inca y la Coya. Uno de los hijos, uno. Y eso, de la guerra civil, sí, esa parte la vamos a ver en la siguiente semana. Ya. No, 1:34 nos pasamos.